¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta tercera clase de literatura, ya vamos a ver lo que es el realismo en el Perú. ¿Ya? Bueno, esta corriente literaria ya básicamente va a surgir en Francia como una reacción contra el carácter sentimentalista y subjetivo del romanticismo, o sea, la corriente anterior que vimos, ¿no? Que tenía como representantes a Ricardo Palma, a Augusto Salaverry, ¿no? Y aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX, eh, en Francia, ¿ya? Ahora, en el Perú su aparición coincide con el término de la guerra con Chile. Bueno, ¿en qué contexto se da esta corriente literaria? Bueno, básicamente el fin de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la reconstrucción nacional, ya, debido al desastre económico producto de la guerra del Pacífico, el segundo militarismo y las luchas internas por el poder. Ahora, ¿qué características tuvo esta corriente literaria? La primera característica es la objetividad, ¿ya? Básicamente va a dejar de lado lo que es la subjetividad y el sentimentalismo romántico. Es decir, se va a basar en la realidad. Una visión crítica de la realidad, ¿no? Debido a que la situación en el Perú era bastante difícil, ¿no? La guerra del Pacífico había sumido al país básicamente en un debacle económico, político y social. Entonces, los escritores ya deciden tener una visión crítica sobre la realidad, ¿no? Básicamente se van a basar en los problemas del momento, ¿no? Van a realizar un análisis objetivo y muy serio de la realidad. O sea, fueron literatos, pero no se comportaron incluso como historiadores, ensayistas. También otra de las características es preferencia por temas sociales, ¿no? Por ejemplo, la marginación, la explotación, la discriminación que sufría el indio, la reivindicación del indio, ¿no? La reivindicación de la mujer, etcétera. Entonces, van a abordar temas muy urgentes o muy notorios del momento. Y van a utilizar la observación. Básicamente, es una postura científica, ¿no? La observación, el positivismo, ¿ya? Ahora, hubieron algunos representantes, ya. Estos cuatro representantes son básicamente los más representativos, los más resaltantes de esta corriente literaria. Por ejemplo, tenemos aquí a Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Clorinda Mato de Turner ya es la más conspicua precursora del indigenismo, ¿ya? Por ejemplo, entre sus obras tenemos tradiciones, ¿no? Tradiciones cusqueñas, novelas, como por ejemplo Ave sin nido. Eh, Básicamente lo que va a criticar acá es el clericalismo, ¿no? También teatro, ¿no? Y Mazumac. El otro escritor es Abelardo Gamar, conocido como el Tunante, ¿ya? Llamado el último Arabicu, ¿no? Por su literatura prosista. Sus obras, por ejemplo, en prosa, Rasgo de la Pluma, La batalla de Huamachuco, Cien años de vida perdularia, Algo del Perú y mucho de Pelagato, y en el teatro tenemos Ya vienen los chilenos.
¿ya? Y la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Es la iniciadora del naturalismo en el Perú. Entre sus obras tenemos El Conspirador, Eleodora, Los Amores de Hortensia, Sacrificio y Recompensa, Blanca Sol, y en ensayos El Conde León Tolstoy y la novela moderna. Ahora, entre estos escritores, eh, el más resaltante, el más notorio, es Manuel González Prada. Eh, bueno, Manuel González Prada, conocido como el apóstol de la muerte, fue considerado el gran innovador de la literatura peruana. Básicamente se caracterizó por escribir ensayos, ¿ya? Pero ¿quién fue Manuel González Prada? Bueno, Manuel González Prada nace en el año 1848, ya en Lima, y perteneció a una familia aristocrática y conservadora. Sus estudios los hizo en el seminario de Santo Toribio y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siguió estudios de Derecho, carrera que después abandonaría. Intervino en la batalla de Miraflores durante la ocupación de Lima por los chilenos, eh, y además presidió el círculo literario, ¿no? Con sus famosos discursos en el Olimpo y en el Politeama, lo definen como un ideólogo de combate, ¿ya? Eh, bueno, la obra de Manuel González Prada es muy diversa y comprende ensayos, comprende poesías, artículos políticos, discursos. Sobresale como ensayista. Dio a conocer su crítica a la sociedad de su tiempo. Fustigó la ambición de militares y civiles. Condenó la incapacidad política y los vicios de la clase gobernante. Como poeta, abandonó la retórica tradicional y propició la renovación del verso y la introducción de nuevas formas poéticas, lo cual enriqueció notablemente el verso español. En ese sentido, es el precursor también del modernismo. Aquí hay algunas obras de este escritor, por ejemplo, ensayos, páginas libres, horas de lucha, bajo el oprobio, anarquía, figuras y figurones, propaganda y ataque. En narrativa, por ejemplo, El tonel de Diógenes, y en poesía, grafitos, exóticas, presbiterianas, trozos de vida, baladas peruanas, minúsculas, etcétera. Uno de los discursos más famosos del escritor Manuel González Prada es el discurso en el Politeama. Ya, este discurso se encuentra en la obra Páginas Libres. Ya, este discurso surge después ya de la ocupación chilena, ¿no? Donde perdimos lamentablemente la provincia de Arica y Tarapacá. Entonces, este es un discurso de indignación, ¿no? Un discurso de protesta, ¿no? De crítica ante eh, la inactividad, la negligencia de las autoridades. Y es un discurso que llama a la acción a los jóvenes, a rescatar el Perú, a rescatar la dignidad peruana, ¿no? A ver, voy a darle una lectura y luego hacemos un análisis. Dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Observen también la ortografía, por favor, porque en eso también manifiesta su rebeldía el escritor. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro
lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar venganzas y renovar dolores, no acusaréis ni a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinclera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Uno de los discursos más famosos del escritor Manuel González Prada es el discurso en el Politeama. Ya, este discurso se encuentra en la obra Páginas Libres. Ya, este discurso surge después ya de la ocupación chilena, ¿no? Donde perdimos lamentablemente las provincias de Arica y Tarapacá. Entonces, este es un discurso de indignación, ¿no? Un discurso de protesta, ¿no? De crítica ante la inactividad, la negligencia de las autoridades. Y es un discurso que llama a la acción a los jóvenes, a rescatar el Perú, a rescatar la dignidad peruana, ¿no? A ver, voy a darle una lectura y luego hacemos un análisis. Dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Observen también la ortografía, por favor, porque en eso también manifiesta su rebeldía el escritor. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños,
porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar venganzas y renovar dolores, no acusaréis ni a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinclera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Uno de los discursos más famosos del escritor Manuel González Prada es el discurso en el Politeama. Ya, este discurso se encuentra en la obra Páginas Libres. Ya, este discurso surge después ya de la ocupación chilena, ¿no? Donde perdimos lamentablemente las provincias de Arica y Tarapacá. Entonces, este es un discurso de indignación, ¿no? Un discurso de protesta, ¿no? De crítica ante eh, la inactividad, la negligencia de las autoridades. Y es un discurso que llama a la acción a los jóvenes, a rescatar el Perú, a rescatar la dignidad peruana, ¿no? A ver, voy a darle una lectura y luego hacemos un análisis. Dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Observen también la ortografía, por favor, porque en eso también manifiesta su rebeldía el escritor. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí,
De estos grupos alegres y bulliciosos saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar venganzas y renovar dolores, no acusaréis ni a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinclera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer un análisis del discurso en el Politeama de Manuel González Prada. La primera pregunta: ¿de qué trata el texto? Bueno, el texto que hace un momento leí. Bueno, el autor manifiesta a través del texto la indignación por la situación en la que el pueblo peruano estaba afrontando en esos momentos. La calidad de gente que gobernaba el país al llevarnos a la derrota y los problemas que lo azotaban. Lo más resaltante es la forma caprichosa del escritor al considerar las faltas ortográficas hacia la lengua castellana en su libro, pues lo usa como expresión de rebelde. ¿Ya? Lógicamente, acá en el texto muestra indignación debido a que el ejército chileno, pues, prácticamente destrozó nuestro país, no mutiló nuestro territorio nacional, nos quitó Tarapacá, nos quitó Arica. Bueno, prácticamente, como le dije, dejó en ruina total a nuestro país. ¿Ya? En ese contexto, las autoridades no supieron afrontar el problema. ¿Ya? Ahora, la número 2. ¿Qué tesis defiende el autor? González Prada da a entender que en las manos de los jóvenes está el cambio del país para un futuro consolidado y mejor. Aquello que nuestros antepasados no lo construyeron y más bien lo arruinaron.
El autor nos exhorta a defender nuestro territorio peruano con otras ideas, a amarlo y a sentirlo parte de él, a sembrar el respeto y la valentía hacia nuestra bandera. Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, de que hasta nuestros días lo seguimos teniendo, es lo que nos lleva a seguir dependiendo de otros que nos hicieron creer que somos inferiores. Lo único que nos falta es creer un poquito más en nosotros mismos, sentir que somos capaces de fijarnos una meta, empezar a dar un paso al frente y no rendirnos hasta lograr nuestro objetivo trazado. Entonces, eso es lo que defiende el autor, que el cambio está en las manos de los jóvenes. ¿Ya? Y cuando Manuel González habla de jóvenes, no se refiere a los jóvenes necesariamente de edad, sino se refiere a las personas con ideas nuevas, ideas renovadoras. No importa que sean personas mayores o ancianas. Si tienen ideas renovadoras, bienvenidos, que se sumen al cambio, mencionaban Manuel González Prada. ¿Ya? Y lo otro, la otra tesis del autor, ¿no? O una nueva pregunta que surge. ¿Por qué perdimos la guerra contra Chile? Manuel González Prada responde a esta pregunta y dice que no fueron las armas del ejército chileno, ¿no? Perdimos la guerra por nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Mientras el ejército chileno luchaba por Chile, por su nación, el ejército peruano luchaba por su general. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea de nacionalidad en nuestro país aún sigue fragmentada. Aún no seguimos luchando por nuestro país, sino por personas. Entonces, eso es la tesis también del escritor. La tercera pregunta. ¿Usted piensa que la idea está vigente o ya está obsoleta? O sea, la idea que defendía, la tesis que defendía Manuel González Prada, ¿seguirá vigente o ya está obsoleta? Sí, por supuesto que la idea sigue vigente, lamentablemente. A pesar de los años transcurridos, la idea se amolda a nuestra realidad actual. Gobernantes sin criterio que están al mando de nuestro país y no nos permiten desarrollarnos. Además, lo que parece un problema de nunca acabar es la discriminación, sobre todo hacia las personas de rasgos autóctonos. Y lo irónico es que entre nosotros los peruanos nos marginamos, sumergidos en la ignorancia que nos caracteriza desde la época de González Prada. Es por ello que nos sentimos inferiores, resignados y aceptando la realidad en que vivimos. Nos desesperamos, nos desalentamos sin darnos cuenta que nuestro país es rico en todo sentido y no lo sabemos aprovechar. ¿Ah? Y bueno, una opinión, bueno, es un discurso fuerte sin duda, sobre todo por la ortografía. Definitivamente critica mucho la ignorancia que existía a su alrededor. Manuel González Prada, al margen de sus ideas anarquistas, era una persona muy sensible, una persona muy comprometida con los problemas de su tiempo. Ya no se quedó pasivo o inactivo, ¿no? Utilizó su pluma y sus letras para justamente criticar la situación de su momento. ¿Ya? Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido ya sobre esta corriente literaria llamado el realismo en el Perú. ¿Ya? Bueno, nos vemos hasta la siguiente clase, cuídense mucho.